paso entonces con Nicolás Grullón, que está en compañía del licenciado Leonte Rivas, abogado, que viene a conversar un poquito del caso Odebrecht con nosotros. Buenas noches, Buenas Leonte. noches. Gracias por la invitación, gracias por darnos de tu tiempo, de tu conocimiento y el tema 1A, caso Odebrecht. Bienvenido a la revista. Gracias. Buenas noches a ti y a todos tus televidentes. Leonte, ¿cómo has visto tú lo que es la parte ya que se ha desarrollado en el día de hoy? El conocimiento de la medida de coerción, porque no vamos a tocar tal vez el tema completo porque es muy amplio, entonces nos vamos a enfocar a lo que ha estado sucediendo durante todo el día. Sí, hoy ha habido una especie de audiencia maratónica total, es lo que se espera, son, si mal no recuerdo, 14 imputados, algunos de ellos con más de un abogado, el Ministerio Público representado creo que por 6 o 7 miembros y desde luego cada parte está tratando de pujar para sus propios intereses. Es bueno que se sepa que la audiencia que se está conociendo hoy para nada significa buscar culpabilidad o inocencia de los imputados y que probablemente a través del escrito que ha presentado el Ministerio Público para sustentar su medida de coerción no se refleje ni siquiera un 5% de los elementos probatorios que pueda tener el Ministerio Público en sus manos y que podría aportar en la medida en que el proceso vaya desarrollándose. De este caso, Leonte, y tú como conocedor en el área penal, ¿por qué se ha hablado tanto de prisión, de ir a la cárcel? Incluso es lo que ha mantenido la solicitud del Ministerio Público, Najayo, sí. Básicamente. Mira, hay un aspecto muy importante que incluso en los medios y en las redes sociales entra en mucha discusión. Para nadie es un secreto que todos los imputados ahí tienen arraigo suficiente al tenor de lo establecido en el código como para no ir a prisión. Es decir, tienen bienes suficientes, tienen una vinculación social, tienen una vinculación política, algunos hasta han mostrado alguna vinculación de tipo religiosa, pero indudablemente el punto fuerte del Ministerio Público no son los arraigos económicos ni sociales que podrían tener cada uno de ellos, sino el aspecto más interesante e importante, cómo cada uno de ellos, en función del poder que ostentan o han ostentado desde el gobierno o desde la oposición, podrían influir en el proceso y podrían contaminar la investigación que hace el Ministerio Público. Y para no contaminar, ¿qué debería hacer entonces? Estar en prisión. ¿Estar en prisión? Sí, sí. Técnicamente hablando, yo particularmente, si yo fuera el juez, diera prisión para todos. ¿Prisión de qué tipo? Prisión CCR, preventiva. domiciliaria? Sí. No, prisión preventiva, aislado totalmente de lo que pueda ser la influencia que ellos puedan ejercer sobre el proceso. ¿Y sería eso justo? Sí. Fíjate que hay sectores ahí que ostentan poder, tanto desde la oposición como desde las entrañas mismas del Estado. Y por vía de consecuencia, ¿tú quieres que te diga algo? Que yo me ha llamado poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que esas personas tengan un contacto permanente con el mundo exterior a través de los celulares? Cuando desde ahí, una de las razones de la medida de coerción es hasta cierto punto aislar del entorno investigativo a quien es imputado. Es decir, para nadie es un secreto que ahí hay personas que con una llamada telefónica, que con un mensaje, que con cualquier tipo de comunicación podría ponerse en coordinación con sectores externos que están en las calles, que están fuera del país, para estructurar su medio de defensa de manera más adecuada. Ese fue uno de los planteamientos que hizo uno de los miembros del Ministerio Público cuando alegaba que la medida de coerción que están pidiendo de 18 meses. Yo lo veo precisamente que dice Leonte. yo lo veo prudente, o sea, desde el punto de vista técnico. Ahora, yo te decía fuera del aire, yo, Leonte Rivas, estoy plenamente convencido que ese proceso no va a tener una salida judicial. No tendrá una salida judicial, entonces, ¿qué tendrá? ¿Acuerdos de aposentos? Una salida política. Y me voy más lejos, y me la juego. Dale. El tiempo me dará la razón. ¿Te das cuenta que el asunto han tratado de equilibrarlo? De un lado está César Sánchez, está Andrés Bautista, está el Alfredo otro, Pacheco. Alfredo Pacheco, está un exdiputado,
y son como 5 del PRM, y hay otro grupo que es del PLD. De la corriente de Leonel Fernández. Sí, al final habrá un intercambio de uno por el otro, y eso lo van a maquillar jurídicamente. Desde luego, no va a salir en la prensa ni en nada, yo te di a fulano y tú me diste a no sé quién, y le van a dar una especie de revestimiento. Así que es un juego de tablero, de que te Sí, como sí, esta pieza por esta pieza. En República Dominicana sí, salvo que el poder extranjero del tío Sam esté metiendo sus manos, eso va a ser así. ¿Cómo es el tío Sam? Pero Explícanos eso. sabemos realmente que en este proceso, Leonte, hay una intervención internacional. Se habla tanto de miembros o agentes internacionales de Brasil y de Estados Unidos, Del FBI de se ha inteligencia, y que están pidiendo fuertemente que se dé el cumplimiento de la ley en este proceso. ¿Tú no confías en que realmente sea así? Mira, con respecto a la posición que Estados Unidos pueda tener en un proceso, no es tan fácil determinarlo. Estados Unidos para nada busca justicia, Estados Unidos busca proteger sus intereses. Estados Unidos Esa es una de las puntualizaciones que se han hecho, Sí, donde sí, dicen claro. que Estados Unidos le está retirando la ayuda a República Dominicana de no ser un proceso adecuado que se esté dando. Mira, ¿Tú crees que eso sea así? No puedo decirte ni que sí ni que no. Y complemento diciéndote que Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, sino lo que tiene son intereses. Estados Unidos acumula información y en la medida en que lo entiende prudente, libera esa información con el propósito de ajustar sus intereses. De hecho, el tema Odebrecht es un tema de un rejuego de intereses económicos. Las mismas prácticas que ha utilizado Odebrecht con los funcionarios dominicanos las utilizan las empresas transnacionales de Estados Unidos para hacer negocios. Lo que pasa es que en su momento Odebrecht, como decimos popularmente, le estaba comiendo lo dulce a las empresas de Estados Unidos, y Estados Unidos, que vive captando información y que sabe exactamente cuál es el comportamiento de todos los políticos a nivel mundial, esa información la libera y la utiliza en su provecho, y es lo que ha ocurrido. Si por República Dominicana hubiese sido, esto no lo conociera nadie. Se queda así. No lo conociera nadie. Entonces, Estados Unidos da la información, y en Brasil ocurre la debacle de Lula y la debacle de Dilma, que es producto de que ya las empresas brasileñas estaban invadiendo el terreno y el predominio económico que tenían las empresas norteamericanas en América Latina. Fíjate que Odebrecht le quitó la gran mayoría de las grandes megasobras de América Latina a empresas norteamericanas. ¿Cuál es el método? A nivel de transnacionales, el método es el mismo en toda parte, no importa la nacionalidad de la empresa transnacional. Soborno. Lógico, lógico. Leonte, entre otras personas, Ángel Martínez, quien es periodista, quien es investigador, trabaja en inteligencia de Estados Unidos, etcétera, ha dicho que faltan unas 16 personas dentro de este caso Odebrecht. ¿Qué tú opinas al respecto? No le doy la más mínima credibilidad a ese señor. Te voy a hacer una del Chapulín Colorado. En el Chapulín Colorado, el señor Barriga hacía la función de un tipo que era detective, y se hizo tan famoso que tuvo que dejar de ser detective porque todo el mundo lo reconocía. Se llamaba don Severiano Mirón. Entonces don Severiano Mirón se vestía de lechero y salía a la calle y aparecía uno: don Severiano, deme un autógrafo, y al final el tipo se fue a la ruina. En ninguna cabeza pensante puede caber que una persona que trabaja en los cuerpos de inteligencia, donde la característica fundamental es trabajar bajo perfil, fíjate que ni el FBI, ni la CIA, ni ningún organismo de inteligencia del mundo condecora a sus miembros. El anonimato es la característica fundamental del que trabaja en un cuerpo de seguridad, de inteligencia. Entonces este tipo viene aquí, que maneja toda la información posible y lanza bolas que son especulativas, que para mí no tienen ningún tipo de credibilidad. Y fuera de esas bolas, entonces, apartando a esta persona, ¿crees que hay otros involucrados y que se darían a conocer? Yo estoy plenamente seguro que hay otros involucrados en ese proceso, y que incluso si se hace una investigación a
a plena luz de lo que debe ser, se sacudirían los altares políticos, sucumbe la clase política dominicana. Hablaste de altares políticos. Hay sectores que esta semana han dicho que de los recursos que recibió Danilo Medina para la campaña, lo conforma o lo constituye como un presidente ilegítimo. ¿Qué piensas de esto? Bueno, habría que, como abogado que te digo, que soy, perdón, habría que ver en qué medida eso podría comprobarse. De comprobarse, indudablemente que sería un presidente ilegítimo, pero te voy a hacer una aclaración. Si en la República Dominicana, hasta para inaugurar una escuela, tiene que ir el presidente de la República, y no me refiero a este, sino me refiero a todos los presidentes, ¿cómo es posible que para un asunto tan complejo de mega sobornos como lo que se ha manejado en Odebrecht, los últimos 3 presidentes de la República no estuvieran enterados de lo que estaba sucediendo? O sea, es un asunto de la inteligencia más elemental poder deducir eso. Pero entonces no hay cómo probarlo y en justicia entonces hay que demostrarlo, ¿no? No es que no haya... Porque es lo que decía Judith recientemente. A fulano está que meterlo preso, ajá, pero ¿y la prueba? No es que no hay cómo probarlo. Es que podría ser que la cura resulte peor que la enfermedad. Es que de involucrar, más allá de lo que se están involucrando, prácticamente la clase política dominicana podría sucumbir. Colapsa totalmente. Imagínate tú la República Dominicana con su clase política colapsada totalmente, ¿qué podría significar? Esos políticos en esas condiciones hasta cierto punto son un mal necesario en la evolución social del pueblo dominicano. No son lo que nosotros deseamos, pero son lo que por lo menos nos dan el equilibrio aparente en que nosotros vivimos. Dentro de que va cambiando el sistema, lo necesitamos a ellos, así es lo que dices. Así es. Bueno, tuviste la oportunidad de ver la defensa y ya siguiendo con Odebrecht, pero tomando una muestra que es la que más le concierne a toda la provincia de Espaillat, que es el licenciado Andrés Bautista, que está entre todo esto. ¿Pudiste ver la defensa de sus abogados, de Carlos Salcedo y compañía? Sí, vi parcialmente la participación de Carlos. Desde luego, Carlos es un abogado que ha trascendido ya a la frontera de Moca, que es reconocido a nivel nacional por su capacidad, por su forma aguda de enfocar las respectivas defensas, y de todo corazón es una persona de aquí de Moca que ha hecho mucho por Moca. Esperamos que salga liberado con bien de esa situación. Escuchaba en las redes sociales, leí en las redes sociales, Leonte, de que decían que los abogados eran flojos y que repetían demasiado lo mismo. ¿Por qué? Mira qué pasa. Hay que enfocar el tipo de caso. Probablemente este es el caso de mayor magnitud que haya conocido la historia judicial en la República Dominicana, muy por encima de lo que pudo haber significado incluso hasta el caso Baninter. Ahí hay un sinnúmero de informaciones que todavía ni siquiera los mismos abogados han podido procesar, ni siquiera el Ministerio Público. Tú recuerdas que en la parte inicial de mi intervención yo te decía que esa medida de coerción se conoce con quizás o tal vez un 5% de las informaciones que se van a manejar. Date cuenta que el Ministerio Público está pidiendo un plazo de 1 año y medio para poder recopilar, cotejar y organizar esas informaciones que se van a suministrar al juez. Es propio de la tensión que se vive en un proceso de esa naturaleza y del cruce de tantas informaciones que esos abogados estén en esas condiciones. Que por demás podríamos decir que tanto de los abogados como del Ministerio Público está reunida ahí la crema innata de lo que es el ejercicio jurídico aquí. Dentro de ellos, en el Ministerio Público, 2 mocanos que deben hacernos sentir orgullosos, que salieron de la Procuraduría Fiscal de Espaillat y que han traspasado ya las barreras del pueblo para constituirse en verdaderos, digamos, acusadores de renombre nacional. Ahí tenemos los miembros del Ministerio Público: Wilson Camacho, el primero a la izquierda arriba, que es mocano; Wagner García, Narciso Escaño,
Luis Alberto González, Laura Guerrero, Milciades Guzmán, Francisco José Paulino, José Antonio López, que también es mocano, aquí va a ser Joel, ahí le pusieron José Antonio López, y Carmen Díaz. Estos son los miembros del Ministerio Público, que algunos dicen que debieron contratar una empresa privada porque tienen los mejores abogados, la otra parte, los imputados. Sin embargo, el Ministerio Público solo son 9 versus son 14 los imputados, mínimo tienen 3 abogados más un asistente, sería 4, entonces como que no es proporcional. No obstante, yo creo que el Ministerio Público ha hecho buen trabajo. un trabajo muy apropiado, Ay, sí. con la salvedad, y esto te lo voy a decir por la experiencia en los tribunales, que el Ministerio Público cuando sube al estrado llega con un plus, con un ultra. ¿Y por qué? Bueno, porque de acuerdo al criterio del juez dominicano, el Ministerio Público es como algo propio. Okay. Es de la clase. Sí, es como algo propio. Entonces, por eso yo digo que cuando yo me enfrento a un Ministerio Público, normalmente el pleito no se da en igualdad de condiciones, se da en un 70-50. Entonces, sabiendo que está en desventaja, tiene que preparar mucho Lógico. mejor el expediente. Lógico. Bueno, entonces, en base a eso que tú acabas de decir, podría ser que el Ministerio Público tuviera más ventaja en este caso también frente a todos estos abogados que están representando a los imputados. Bueno, recuerda que esa ventaja se ve menguada por el poder político que está detrás de los acusados. No son acusados como un... No es lo mismo ni es igual, no, claro. con Tú un no has ministerio visto... frente a Leonte Rivas, a un ministerio frente a personas del poder. No frente a Leonte Rivas, sino frente a Sí, Leonte sí. Rivas defendiendo a Díaz Rúa o defendiendo a Rondón o defendiendo a no sé quién. Fíjate una situación para que el pueblo entienda. ¿Cuántos de esos imputados tú lo has visto esposados? ¿Cuántos de esos imputados se le ha aislado, se le ha quitado el celular? A ninguno. ¿Cuántos de esos imputados se hizo una rueda de prensa para mostrárselo al pueblo, como muestran todos los días los infelices de este pueblo? Bueno, pero han salido han Bueno, presentado pero- sus rostros en todas partes. Pero ustedes en su programa, entiendo que casi diario muestran una rueda de prensa de la policía de Moca y de la policía de Santo Domingo, mostrando tales imputados. Es para que ustedes vean hasta cierto punto cómo está cómo es el sistema judicial dominicano. Uno de los alegatos de uno de los imputados de que mostraron la fotografía, por eso estaba diciendo que el procedimiento era irregular. Ellos querían la libertad. Hay algo que yo leí en Twitter creo que fue Manuel Fermín Cabral, un abogado muy prestigioso de Santo Domingo, que decía que él no criticaba el tratamiento que le habían dado a esa persona, sino que el que le han dado a ellos deberían dárselo a todos los demás. Correcto. O sea, le han dado un tratamiento digno y así están hablando de violación al derecho de defensa. De esos muchachos que hay ahí, Ministerio Público, por suerte y a mucha honra para mí, a ambos yo le he dado clase, me llevan la milla ya. Cuando uno ve personas a esos niveles debe sentirse orgulloso. Yo le llamaba y le decía, mira, ahora mismo tú estás en la cresta de la ola, arriba, aprovecha el momento, este es tu momento, le decía. Y a ese mismo le decía yo cuando llevaba creo que a Radamés Segura, él iba adelante y Radamés Segura iba detrás y la policía venía acompañándolo. Y yo le puse un mini mensaje y le dije, ¿cuántos infelices habrás tú esposado en tu vida y a ese no tuviste el valor de esposarlo? No es lo mismo. Porque la justicia es una telaraña, aprendan esto, donde solamente quedan atrapados los insectos pequeños. Cuando un escarabajo agarra la telaraña, la cruza sin ninguna dificultad. Y ahí hay 14 o 16 escarabajos. Vamos a ver cómo la telaraña sobrevive. Leonte, gracias por aceptar conversar con nosotros aquí un poco en la revista de la noche con este tema. Ya mañana tendremos el desenlace de la medida de coerción para los imputados, en este caso de Odebrecht. Ojalá y que a través de Acceso Sin Límites podamos conversar por lo menos vía telefónica nuevamente con Leonte, ya que tendremos unos resultados. Claro. Finalmente no. Yo quiero saber, Leonte, para despedirte, ¿crees que se dará la medida de coerción en el día de hoy o crees que el juez va a aplazar
aplazar para mañana por el cansancio de ser tan larga este juicio? ¿Tiene el derecho él ¿Perdón? de aplazarlo para mañana? Sí, sí, creo que sí, que más que derecho es justo, ¿verdad? Ha sido un día extenuante. Él tendrá que dar una decisión muy motivada para dejar satisfecho a esos abogados y sobre todo al pueblo. Por tanto, bueno, no habrá debe apresurarse. Yo no creo que haya mucha satisfacción, Leonte, dejando en expectativa al pueblo dominicano, a los imputados y a sus abogados. Siempre los nervios arrecian más cuando se deja sin expectativas. Pero de todas formas, sí, una justificación por su cansancio por todo esto. Claro. Gracias nuevamente, Leonte, por estar con nosotros. Mañana nos comunicamos nuevamente. Gracias si Dios a quiere. ustedes. Un placer. Bien, mañana en Acceso Sin Límites de 12 a 2 tenemos un nuevo programa. Yo creo que ya en ese horario ya tendremos los resultados. Depende del juez. Lo que diga, cuando viene a ver dice que él va a dar los resultados el próximo viernes. Si no, seguimos conversando y entonces... Allanando el camino. Exactamente, allanando el camino y haciendo pronóstico de lo que puede suceder. Porque acuérdate que se han presentado varios incidentes que se dejó para decidirla en el fondo, Correcto. que sería al final, lo cual tiene que dar respuesta a cada uno de esos. Por ende, eso toma tiempo. Por eso te digo que ese juez, no lo cree. mínimo 1 o 2 días, tiene que responderle a todo el mundo. Señores, pero estamos cansados nosotros de ver y oír tanto. Imagínense el juez. Es así. Gracias, Leonte, nuevamente.